Muy bien, apreciados estudiantes, entonces ya se nos aproxima el cierre de nuestro espacio académico de química y para hacer ese cierre vamos a abordar todo un recorrido por la nomenclatura, es decir, los nombres que se le asignan a los compuestos inorgánicos y a los compuestos orgánicos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la nomenclatura química inorgánica. Esta nomenclatura entonces va a estar representada por unas funciones químicas. Una función química es el conjunto de propiedades comunes que caracterizan a un grupo de sustancias, distinguiéndolas de los demás. Las principales funciones de la química inorgánica son la función óxido, la función base, la función ácido y la función sal. Para hablar de estas funciones químicas, entonces debemos hacer referencia al átomo o al conjunto de átomos cuya presencia en una molécula me van a permitir identificar un grupo funcional. Los grupos funcionales entonces vamos a representarlos fundamentalmente de esta manera. La presencia del oxígeno me va a dar la función óxido. La presencia de oxígeno e hidrógeno, la función hidróxido, y el hidrógeno, la función ácido. En la función óxido entonces podemos determinar que ellos son combinaciones binarias de un elemento metal o no metal con el oxígeno. Para la formación entonces vamos a encontrar que existen dos tipos de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos entonces en la combinación que se presenta entre oxígeno y el metal, como está representado en esta ecuación general, y con el ejemplo de la combinación entre el hierro y el oxígeno vamos a obtener el óxido básico. Para los óxidos ácidos, que también tienen la denominación de anhídridos, vamos a encontrar que la combinación entre el oxígeno y el no metal, según esta ecuación general, me va a dar origen al óxido ácido. Por ejemplo, la combinación entre el carbono y el oxígeno. Por su parte, la función hidróxido, cuando se combina un óxido básico con el agua, que se caracterizan principalmente en la parte del análisis químico por poner azul al papel tornasol rojo o al enrojecer la fenolftaleína, y también por presentar la propiedad de que son cáusticos y de sabor amargo, podemos plantear el ejemplo partiendo de esta ecuación general y de la combinación entre el óxido de sodio con el agua para obtener el hidróxido de sodio. Ya en la parte de laboratorio, entonces encontramos que estas son las propiedades que van a presentar, por ejemplo, fíjense ustedes la variabilidad que se presenta cuando se forma el hidróxido de magnesio por la reacción entre el óxido de magnesio y el agua para formar el respectivo hidróxido. Fíjense el cambio que se da a nivel del papel tornasol. Pasando a estudiar la función ácido, entonces encontramos que los ácidos se caracterizan por enrojecer el papel tornasol azul y también la fenolftaleína se mantiene incolora. Acá observamos entonces, por ejemplo, al extraer ácido gástrico a nivel del estómago, entonces estas sustancias ácidas pueden agruparse de dos maneras. Entonces, por ejemplo, el ácido que estamos observando que se extrae de el contenido gástrico es un ácido hidrácido, es el ácido clorhídrico. Pero también vamos a encontrar otros tipos de ácidos, por ejemplo, los ácidos osáxidos. Ya representándolos de manera más esquemática, los ácidos hidrácidos están formados por la combinación del hidrógeno con un no metal, puede ser de los grupos 6A, azufre, selenio o telurio, y del grupo 7A, flúor, cloro, bromo o yodo. Los ácidos hidrácidos son ácidos que no contienen oxígeno en su estructura. Por su parte, los ácidos osáxidos o ácidos o anhídridos, que se forman de la combinación entre el agua y un óxido osáxido, para su formación, entonces,
vamos a encontrar, por ejemplo, la combinación entre el dióxido de carbono y el agua para formar el ácido carbónico. Bien, ahora pasamos a la función sal. En la función sal, entonces, lo que vamos a encontrar es que la combinación que se presenta entre un hidróxido y un ácido me va a dar origen a una sal. Las sales entonces pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, encontramos las sales aloideas. Estas sales aloideas resultan de la combinación de un hidróxido y un ácido hidrácido, es decir, aquellos que no contienen oxígeno. O también están las oxisales o sales osáxidas, que son las combinaciones entre un hidróxido y un óxido osáxido, un ácido osáxido, que son ácidos que contienen oxígeno en su estructura. Acá vemos de manera esquemática entonces la formación de cloruro de sodio resultante de la reacción entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Ya de manera sintética acá vemos cómo se forma a nivel de la ecuación química una sal aloidea y una sal osáxida. Y acá les dejo entonces un esquema de la tabla periódica donde nosotros ya podemos visualizar de una mejor manera la formación de este tipo de compuestos químicos. Queremos agradecerles su atención y nos preparamos para pasar a la última sesión.